El cuchillo cayó al suelo antes de que nadie dijera una palabra. El sonido fue seco, metálico, definitivo. Javier se quedó de pie, con la servilleta arrugada entre los dedos, mirándonos como si hubiera entrado en la casa equivocada. Yo sentí como algo se cerraba dentro de mí, una compuerta invisible que ya no iba a volver a abrirse. Lucía no gritó, no lloró, solo apoyó las manos sobre la mesa, justo al lado del plato infantil, y dijo su nombre en voz baja, como si lo estuviera probando por última vez. Ahí terminó todo. O tal vez ahí empezó de verdad. Antes de que la verdad tuviera nombre, antes de que hubiera un niño, una esposa y una cena imposible, hubo una tarde simple. Una cafetería luminosa, mesas de madera clara, el murmullo cómodo de conversaciones ajenas que no importan. Estábamos sentados frente a frente, riéndonos de una tontería. Yo había contado una anécdota absurda sobre mi torpeza habitual, exagerándola solo para hacerlo reír. Funcionó. Se inclinó hacia atrás en la silla, con esa risa fácil que tenía, abierta, casi íntima. Me miró con una mezcla de diversión y algo más que en ese momento interpreté como complicidad. «Eres tan graciosa como mi esposa». La frase quedó flotando entre nosotros, suspendida en el aire caliente de la cafetería. No fue solo la palabra, fue el silencio inmediato después, demasiado largo para ser casual. Vi cómo sus ojos se abrían apenas, cómo su sonrisa se congelaba medio segundo antes de recomponerse. «Exesposa», añadió rápido, casi atropellando la sílaba. «Quise decir exesposa». Sonrió. Yo también sonreí. Fue un reflejo educado, automático. Ese tipo de sonrisa que se aprende desde niña para no incomodar, para no hacer preguntas que parecen exageradas. Por fuera, todo siguió igual. Por dentro, algo se agrietó con un crujido leve, pero irreversible. Seguimos hablando. O fingimos hacerlo. Comentamos el café, el ruido del lugar, un plan para el fin de semana. Yo asentía en los momentos correctos, reía cuando correspondía. Él parecía relajado de nuevo, convencido de haber resuelto el pequeño desliz con una corrección rápida. Pero yo ya no estaba allí del todo. La palabra esposa se me había quedado clavada como una astilla. No por celos, no por miedo, sino por la certeza incómoda de que nadie confunde el tiempo verbal de una vida pasada si esa vida está realmente atrás. Lo observé con atención, como si de pronto lo estuviera viendo por primera vez. Sus manos, seguras pero medidas, el modo en que miraba el reloj sin darse cuenta, la forma en que hablaba de sí mismo usando siempre el singular, incluso cuando contaba historias que parecían necesitar a otra persona en escena. ¿Te pasa algo?, preguntó, notando quizás un cambio mínimo en mi expresión. Nada, respondí demasiado rápido. Estoy bien, no era verdad. Pero tampoco era una mentira completa. Estaba bien en el sentido superficial, físico, inmediato. El problema estaba en otro lugar, en una zona más profunda, donde las palabras no se corrigen con facilidad. Pagamos la cuenta. Salimos a la calle. El sol empezaba a bajar, y la ciudad tenía ese color dorado que suele hacerte creer que todo encaja. Se despidió con un beso breve, correcto, y se alejó caminando sin mirar atrás. Yo me quedé quieta unos segundos, con el sabor amargo del café aún en la boca, y una frase repitiéndose en mi cabeza, una y otra vez, como un eco que se niega a apagarse. Como mi esposa. No era una sospecha todavía. No había pruebas, ni escenas ocultas, ni nombres propios. Solo una palabra maldicha, o tal vez demasiado bien dicha. Mientras caminaba hacia mi casa, entendí algo que me inquietó más que la posibilidad de una mentira. Había detalles que uno decide no ver hasta que se vuelve imposible ignorarlos. Y yo acababa de abrir una puerta que ya no pensaba cerrarse sola. No sabía qué iba a encontrar al otro lado. Solo sabía que, a partir de ese lapsus, nada iba a ser simple otra vez. Esa noche dormí mal, aunque dormí. No fue insomnio, fue algo peor. Un descanso falso, lleno de pequeños despertares en los que la misma palabra regresaba como un reflejo involuntario. Esposa. No ex. No antes. No pasado. Presente. Clara, clara y pronunciada sin esfuerzo. Me levanté temprano sin necesidad de alarma.
La ciudad todavía estaba a medio hacer, con persianas a medio subir y el sonido lejano de un camión de limpieza. Preparé café y me senté en la cocina, mirando el vapor subir lentamente. Pensé que, con un poco de distancia, todo perdería importancia, que era solo un lapsus, una palabra torpe en una frase inofensiva. Pero las palabras no son inofensivas cuando salen sin pedir permiso. Repetí la escena en mi cabeza una y otra vez. El tono casual, la risa, la corrección inmediata, demasiado pulida, demasiado rápida. No había tartamudeo, no había incomodidad real. Había rutina, como quien ya sabe cómo arreglar ese error. Intenté distraerme. Leí correos antiguos, ordené un cajón, respondí mensajes atrasados. Todo funcionaba solo a medias. Mi mente volvía, testaruda, al mismo punto. Empecé a revisar recuerdos recientes con una atención nueva, casi clínica. Los fines de semana. Siempre tenía planes, no extravagantes, no sospechosos en apariencia. Cosas que resolver, días complicados, mejor entre semana. Nunca domingos enteros conmigo, nunca una improvisación larga. Yo había interpretado eso como madurez, como una vida organizada. Ahora lo veía distinto. Los horarios, siempre preciso con ciertas horas. Entraba tarde a trabajar, salía temprano algunos días. Nunca quedaba después de las 6 sin una explicación amable pero firme. Decía que necesitaba rutina. Yo asentía. Todos necesitamos algo. El teléfono, siempre boca abajo, siempre en silencio. No lo usaba en exceso cuando estaba conmigo, lo cual me había parecido un buen signo. Ahora entendía que podía ser simplemente control. No esconder, sino administrar. Nada de eso, por separado, significaba algo. Lo sabía. La duda no funciona como una revelación repentina, sino como una acumulación lenta. Como gotas cayendo en el mismo punto hasta que la superficie ya no aguanta más. Por la tarde me escribió. ¿Todo bien hoy? Te noté rara ayer al final. Leí el mensaje varias veces antes de responder. No había reproche en sus palabras, solo una observación ligera, casi cariñosa. Pensé en decirle que sí, que estaba cansada, que había sido un mal día. Pensé en preguntarle directamente. Ninguna de las dos opciones me convencía. «Todo bien», escribí al final. «Solo cosas mías». Mentí. Y fue extraño sentir cómo esa mentira me colocaba, sin darme cuenta, en el mismo terreno que él. No me gustó, ni un poco. Esa noche salí a caminar sin rumbo fijo. Necesitaba movimiento, aire, ruido ajeno. Pasé delante de restaurantes llenos, parejas con carritos de bebé, familias improvisadas alrededor de mesas pequeñas. Me descubrí observando rostros infantiles, con una atención absurda, buscando parecidos, donde no sabía si quería encontrarlos. Me pregunté en qué momento una duda se convierte en una decisión. ¿Cuánto tiempo puede una persona vivir en ese espacio incierto donde todavía no sabe, pero ya no cree del todo? No quería espiar. Me repetí eso con firmeza. No soy ese tipo de persona, pensé. No necesito pruebas para cada sentimiento incómodo. Pero también sabía que no podría seguir igual sin confirmar o descartar esa sospecha incómoda que se había instalado en mí. Al llegar a casa, dejé las llaves en el mismo lugar de siempre, y me senté en el borde de la cama. Mi reflejo en el espejo del armario me devolvió una imagen tranquila, normal. Nadie podría haber dicho que algo estaba a punto de romperse. Antes de acostarme, abrí el chat con él una vez más. Leí conversaciones antiguas, riéndome en algunos puntos, frunciendo el ceño en otros. No encontré nada explícito, nada evidente, solo ausencias. Silencios en momentos específicos, horas en blanco. Apagué el teléfono y me quedé a oscuras. Fue entonces cuando lo entendí con una claridad incómoda. La duda ya no se iba a ir sola. No importaba si era fundada o no. Vivir con ella iba a cambiarlo todo. Y yo todavía no sabía hasta qué punto. No quise espiar. Eso fue lo primero que me dije, y lo repetí como un mantra mientras encendía el ordenador. No estaba buscando secretos, ni traiciones, ni una historia paralela cuidadosamente escondida. Solo necesitaba confirmar que mi intuición estaba equivocada. Demostrarme que ese lapsus había sido exactamente eso. Una palabra mal elegida en una frase sin importancia.
La idea era cerrar el capítulo, respirar hondo y seguir adelante. Sabía su apellido. Nunca había sido un dato relevante, solo algo práctico, casi administrativo. Lo escribí en el buscador con una mezcla de incomodidad y vergüenza, como si estuviera cruzando una línea moral invisible. Me prometí que sería rápido. 5 minutos. 10 como máximo. El primer resultado fue una red social que apenas usaba. Foto de perfil sobria. Una imagen antigua, demasiado neutra para decir algo. Dudé unos segundos antes de hacer clic. Sentí esa resistencia interna que aparece justo antes de comprender que ya no hay vuelta atrás. La página cargó despacio. Había más fotos de las que esperaba. No recientes, pero tampoco antiguas. Javier, más joven, sonriendo en una celebración familiar. Javier con una mujer morena, de rasgos suaves, abrazados frente a lo que parecía una casa de campo. Nada romántico de forma explícita. Todo demasiado cotidiano como para levantar sospechas. Hasta que bajé un poco más. Ahí estaba. Una fotografía tomada en un parque. Él, agachado, mirando a un niño pequeño que sostenía un juguete rojo. No hacía falta leer la descripción para reconocerlo. Esos ojos, esa expresión concentrada, la forma de la boca idéntica a la suya. Sentí un vacío inmediato en el estómago, como si el cuerpo hubiera entendido antes que la mente. Seguí bajando. Una comida familiar. Navidad. Un cumpleaños infantil con globos azules. Él siempre presente. Ella siempre cerca. El niño creciendo de imagen en imagen, como una línea de tiempo silenciosa que no admitía interpretaciones alternativas. Busqué fechas. Busqué comentarios. Busqué algo que dijera pasado, antes, ya no. No encontré nada de eso. La última foto tenía un mes. Un mes. Cerré el portátil de golpe, como si así pudiera borrar lo que acababa de ver. Me quedé sentada unos segundos, inmóvil, sintiendo cómo la sangre me golpeaba en las sienes. No lloré, no me enfadé. Estaba demasiado ocupada reconstruyendo mentalmente cada conversación, cada gesto, cada ausencia justificada con naturalidad. Volví a abrir el ordenador. Esta vez fui más precisa. Entré en su perfil principal, el que yo conocía. Fotos cuidadas, selfies esporádicos, paisajes, algún café bien iluminado. Ninguna persona constante, ninguna mención a familia. Todo estaba técnicamente ahí, pero estratégicamente vacío. Una vida diseñada para no levantar preguntas. El nombre de ella apareció en los comentarios con frecuencia, siempre el mismo. Lucía. Hice clic. Su perfil era distinto, abierto, luminoso. Demasiada verdad para alguien que quiere esconder algo. Su foto de portada mostraba al niño dormido sobre su pecho. Mateo, según la descripción, 4 años recién cumplidos. La fecha coincidía con un comentario cariñoso de él, escrito sin cuidado excesivo, sin miedo. Mi mundo, había puesto. Sentí una punzada absurda en el pecho, pero no era por él, era por el niño. Por la forma en que una realidad tan completa podía existir en paralelo sin tocarse jamás. Sin yo saber nada, sin que nadie me advirtiera. No supe cuánto tiempo pasó. El día se fue apagando detrás de la ventana sin que yo me moviera. Cuando cerré todo, ya era de noche. La habitación estaba en silencio, demasiado grande de pronto. Ahí estaba la verdad. No en una confesión dramática, ni en un mensaje encontrado por accidente. Estaba en imágenes públicas, en sonrisas compartidas, en una vida que no necesitaba esconderse porque nunca pensó en mí como parte del riesgo. Me levanté y caminé hasta el baño. Me miré al espejo. Busqué en mi rostro algún rastro de ingenuidad, de advertencia ignorada demasiado tiempo. No vi nada distinto. Solo vi a alguien que había confiado. Volví al cuarto con una decisión que no había tomado conscientemente. Abrí el chat con Lucía. El cursor parpadeó unos segundos en la pantalla vacía. Pensé en borrar todo, pensé en desaparecer. Pensé en enfrentar a Javier primero. No lo hice. Escribí despacio, con cuidado, sin rabia, sin acusaciones. Hola, soy Clara. Creo que hemos conocido al mismo hombre. Antes de enviar el mensaje respiré hondo. Sabía que después de ese gesto, nada volvería a estar bajo mi control. Pero también
Sabía algo con absoluta certeza. La duda había terminado. Ahora empezaba otra cosa. No tardó en responder. Eso fue lo primero que me sorprendió. Yo había imaginado horas de espera, un mensaje perdido entre notificaciones inútiles, o incluso el silencio absoluto como forma de negación. Pero apenas dejé el teléfono sobre la mesa, vibró. Lo tomé con las 2 manos, como si pesara más de lo normal. «Hola, Clara», escribió. «¿A qué te refieres?» No había agresividad, tampoco ingenuidad. Leí esa frase varias veces, tratando de descifrar lo que había detrás. Sospecha, cansancio, simple curiosidad. Decidí mantener el mismo tono con el que había empezado. La verdad, desnuda, sin adornos. He estado saliendo con Javier desde hace unos meses. Hoy descubrí que no vive la vida que me contó. No quería cometer un error escribiéndote, pero tampoco puedo fingir que no sé nada. Pasaron 2 minutos, 3, 5. Cada segundo era una forma distinta de imaginarla al otro lado de la pantalla. Pensé en ella leyendo el mensaje en una cocina parecida a la mía, o en una habitación infantil en penumbra. Pensé en que quizá ya sabía quién era yo sin saber mi nombre. La respuesta llegó en un solo bloque, como si la hubiera tenido preparada desde hacía tiempo. Estamos casados, tenemos un hijo. Mateo, tiene 4 años. Dijo que estaba solo. Tecleé sintiéndome ridícula, incluso al escribirlo. Siempre dice lo mismo, respondió. Cambia detalles, pero la historia es idéntica. No hubo insultos, no hubo reproches, solo datos. Sentí un escalofrío extraño, una mezcla de alivio y vértigo. Alivio porque no estaba loca. Vértigo porque la realidad era incluso más sólida de lo que había imaginado. Seguimos escribiendo durante casi 1 hora. Frases cortas, preguntas prácticas, fechas que encajaban con una precisión dolorosa. No hablábamos de sentimientos, solo de hechos. Aún así, en cada palabra había una fatiga compartida, como si ambas estuviéramos sosteniendo algo demasiado pesado desde hacía demasiado tiempo. ¿Quieres que nos veamos?, escribí al final, sorprendida de proponerlo yo misma. La respuesta llegó rápido. Sí, creo que ya va siendo hora. Quedamos al día siguiente, a media mañana, un café cercano a su trabajo, neutral, público. No quise elegir un lugar cómodo. Quería uno honesto. Cuando la vi entrar supe que era ella incluso antes de que me buscara con la mirada. Había algo en su manera de moverse, una firmeza tranquila que no necesitaba demostrar nada. Se acercó a la mesa y sonrió con educación. «Clara», dijo. «Lucía». Nos dimos 2 besos breves, casi automáticos. Nos sentamos. Durante unos segundos no hablamos. Fue un silencio denso, pero no incómodo. Más bien necesario. Lucía fue la primera en romperlo. «No estoy enfadada contigo», dijo sin rodeos, «si eso es lo que te preocupa». Asentí. No sabía exactamente qué me preocupaba, pero agradecí escucharlo. «Estoy cansada», continuó, «cansada de encajar piezas que no deberían encajar». La observé mientras hablaba. No parecía una mujer derrotada. Parecía alguien que había dejado de sorprenderse. «No sabía que tenía familia», dije por fin. «Si lo hubiera sabido, no...» «Lo sé», me interrumpió con suavidad. «Las familias no se rompen por mujeres, se rompen por mentiras». Bajó la mirada un segundo, lo justo para recomponerse. «¿Te enamoraste de él?». La pregunta no tenía trampa. No buscaba herirme. Pensé la respuesta con cuidado, no para protegerla a ella, sino para ser honesta conmigo. «Sí», admití. «Creo que sí». Hice una breve pausa y añadí. «¿Pero ya no?». Lucía asintió despacio, como si confirmara algo que ya intuía. «Eso ayuda», dijo. «No a arreglar nada, pero a entenderlo». Terminamos el café en silencio. Afuera, la vida seguía con una normalidad casi ofensiva. Gente entrando y saliendo, risas, teléfonos sonando. 2 mujeres sentadas frente a frente, unidas de pronto por una verdad que ninguna había elegido. Antes de irnos, Lucía habló de nuevo. «No quiero venganza», dijo. «No quiero gritos ni escenas». Me miró fijamente. «Quiero que deje de sentirse intocable».
No respondí de inmediato. Sentí el peso de esa frase descender lentamente. Asentí al final, sin saber aún de qué forma, pero sabiendo que de algún modo ya había aceptado. Salí del café con una certeza incómoda y nueva. Ya no estaba sola en esto. Y eso lo cambiaba todo. Nos vimos de nuevo 2 días después. Esta vez, no fue un café improvisado, ni una coincidencia emocionalmente cargada. Fue una cita acordada con precisión, como si ambas entendiéramos que lo que íbamos a decir necesitaba estructura para no desbordarse. Elegimos un banco en un parque tranquilo, a media mañana, cuando los niños aún estaban en el colegio y el mundo parecía respirar más despacio. Lucía llegó puntual. Llevaba el cabello recogido y una expresión serena, que contrastaba con el nudo que yo sentía en el estómago. Se sentó a mi lado, no frente a mí. Ese gesto, pequeño pero deliberado, marcó el tono de todo lo que vino después. No éramos adversarias. He pensado mucho desde el otro día, dijo sin mirarme todavía. No en él, en nosotras, en lo raro que es esto. Asentí. Yo también había pensado demasiado. Había repasado frases, anticipado reacciones, imaginado escenarios que no llevaban a ninguna parte. Al final entendí que no se trataba de preparar un discurso, sino de escuchar. Yo también, respondí, sobre todo en lo fácil que fue creerle. Lucía sonrió apenas, sin humor. Son expertos en eso, dijo, no en mentir de forma espectacular, sino en hacerlo creíble, en lo cotidiano. Me habló de los primeros años de su relación, de un Javier atento, presente, casi ejemplar, de cómo la llegada de Mateo había cambiado cosas que entonces interpretó como cansancio normal, como ajustes inevitables. Me habló sin dramatismo, como si ya hubiera contado esa historia demasiadas veces y las lágrimas se hubieran quedado atrás. No quiero que pienses que necesito que me expliques nada, dijo de pronto. No estoy aquí para comparar versiones. Lo sé, respondí. Yo tampoco quiero justificarme. Se giró hacia mí entonces y me sostuvo la mirada. Quiero entender en qué punto deja de ser ignorancia y empieza a ser elección, dijo. Y lo digo por mí, no por ti. La frase me atravesó con una claridad incómoda. Pensé en todas las veces que había sentido algo raro, y lo había descartado por no parecer desconfiada. Pensé en lo cómodo que es, a veces, no hacer preguntas. Creo que ninguno de los dos lo hace de golpe, dije. Es gradual. Un silencio hoy, una explicación mañana. Y cuando quieres darte cuenta, ya estás dentro. Lucía asintió lentamente. Eso mismo pensé yo durante mucho tiempo. Admitió que exageraba, que si buscaba demasiado, acabaría rompiendo algo que aún podía salvarse. Hizo una pausa. Respiró hondo. Luego entendí que lo que se rompe solo con preguntas ya estaba roto. El viento movió las hojas sobre el sendero. A lo lejos, un perro ladró. La normalidad del entorno hacía que todo pareciera irreal, como si estuviéramos hablando de terceras personas. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Qué quieres hacer? Lucía tardó en responder. Esta vez no fue silencio de cansancio, sino de decisión. Quiero que Mateo crezca viendo coherencia, dijo al fin. No perfección. Coherencia. Me miró con firmeza. Y para eso, su padre tiene que dejar de vivir en compartimentos. Sentí un escalofrío. El nombre del niño volvió a aparecer entre nosotras, no como reproche, sino como centro de gravedad. No quiero ser parte de esto, dije casi sin pensar. No quiero ser la razón de nada. Ya lo eres, respondió con suavidad. La diferencia es si sigues siendo una sombra o te conviertes en un límite. Esa frase se me quedó grabada. Un límite, no un castigo, no una amenaza. Un punto claro donde ya no se puede seguir igual. Nos quedamos en silencio unos minutos. No había nada más que añadir, pero sí mucho que asumir. Antes de despedirnos, Lucía apoyó una mano sobre la mía. No te estoy pidiendo que hagas nada por mí, dijo, solo por la verdad. Asentí. No porque supiera exactamente qué implicaba eso, sino porque entendí que retroceder ya no era una opción real. Cuando me levanté del banco y me alejé por el sendero, sentí algo nuevo mezclado con el miedo y la tristeza.
No era alivio, tampoco satisfacción. Era la certeza de que las conversaciones difíciles no destruyen las cosas sanas, solo exponen lo que ya no puede sostenerse. El nombre de Mateo quedó suspendido entre nosotras como algo frágil. No hizo falta repetirlo demasiadas veces para que adquiriera peso propio. No era un argumento, ni una herramienta, ni un chantaje emocional. Era una realidad que respiraba, que crecía, que observaba sin entender del todo. «Con él es buen padre», dijo Lucía, mientras caminábamos despacio por el parque. «Eso es lo que más confunde a todo el mundo». Hizo un gesto vago con la mano, abarcándolo todo. A los profesores, a los amigos, a su familia, incluso a mí durante mucho tiempo. No respondí de inmediato. Pensé en la foto que había visto, en la manera en que Javier se inclinaba hacia el niño, concentrado, genuino. No había actuación ahí. Eso era lo más inquietante. ¿Y contigo?, pregunté. Lucía se encogió de hombros. Conmigo es otra cosa. No mala todo el tiempo, solo inconsistente. Se detuvo unos segundos, como si yo fuera una parte intercambiable de su vida. Esa frase me golpeó más fuerte de lo esperado. Me reconocí en ella, en otro lugar, en otro rol. Pensé en cuántas versiones distintas de sí mismo podía sostener una sola persona, sin que ninguna terminara de derrumbarse. No quiero que Mateo crezca normalizando esto, continuó. Que aprenda que mentir no tiene consecuencias mientras se haga con educación. Su voz no tembló. No estaba hablando desde el enojo, sino desde una claridad cansada. No quiero ser parte de esto, repetí, aunque ya lo había dicho antes. No quiero ser un daño colateral. Lucía se detuvo y me miró con atención, como si ese matiz fuera importante. No lo eres, dijo. Pero ya estás implicada, no por decisión, sino por existencia. Nos sentamos en un banco a la sombra. Durante un momento largo no hablamos. Observamos a una madre empujando un columpio vacío, quizá esperando a que alguien volviera del baño. Todo tenía una normalidad casi cruel. Cuando descubrí la primera mentira, continuó Lucía, pensé que era una excepción. Luego vino la segunda. Siempre había una explicación razonable. Siempre una forma de hacerme sentir exagerada por dudar. Suspiró despacio. Lo más difícil no fue descubrirlo, añadió. Fue aceptar que, durante un tiempo, preferí no saber. Esa confesión me atravesó. Pensé en mí, en las semanas recientes, en cómo había sentido la incomodidad crecer, y aún así había seguido adelante. No éramos víctimas pasivas. Éramos personas intentando sostener una historia que parecía funcionar, aunque tuviera grietas evidentes. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Qué quieres exactamente? Lucía no respondió enseguida. Miró al suelo, luego al cielo, como si estuviera ordenando ideas largamente pensadas. Quiero que deje de creer que puede fragmentar la verdad sin pagar un precio, dijo al fin. No para humillarlo, para detenerlo. Sentí un escalofrío leve. No había venganza en sus palabras, sino algo más firme, un límite claro. No quiero que Mateo crezca viendo a su padre como un héroe intocable, continuó. Prefiero que lo vea como un hombre que tuvo que enfrentarse a lo que hizo. Me imaginé al niño escuchando conversaciones incomprensibles, percibiendo tensiones, aprendiendo sin palabras. La idea me resultó insoportablemente real. No sé si soy la persona adecuada para esto, dije con honestidad. No quiero convertirme en alguien que no reconozco. Lucía apoyó los codos en las rodillas y entrelazó las manos. No te estoy pidiendo que te conviertas en nadie, respondió. Solo que no desaparezcas sin dejar una verdad en su lugar. Guardamos silencio. El viento movía suavemente las hojas sobre el suelo. Sentí una mezcla de miedo y responsabilidad que no sabía bien cómo llamar. Antes de despedirnos, Lucía dijo algo más, casi en un murmullo. Con Mateo, él no miente, por eso duele más. Caminé de regreso a casa pensando en esa frase, en cómo alguien puede ser tierno y cruel sin sentir contradicción. En cómo el amor, cuando no va acompañado de honestidad, se convierte en un ejemplo peligroso. Esa noche entendí algo que no había querido aceptar antes. No bastaba con irse en silencio. A veces, irse sin decir nada
también es una forma de permitir que todo siga igual. Y yo ya no quería ser parte de esa continuidad. La idea no nació como un plan. No hubo una lluvia de ideas ni una lista de posibilidades. Surgió en voz baja, casi con pudor, como si ninguna de las dos quisiera ser la primera en ponerle forma a algo que ya estaba flotando entre nosotras. «No quiero una escena», dijo Lucía, sentada frente a mí en la mesa de su cocina. «No quiero gritar ni explicaciones largas. No serviría». Asentí. Yo tampoco quería dramatismo. No quería verme a mí misma levantando la voz, reclamando un lugar que jamás había sido mío de verdad. Había pasado demasiado tiempo imaginando conversaciones que no llevaban a ningún sitio. «Entonces, ¿qué si quieres?», pregunté. Lucía apoyó la taza con cuidado, como si ese gesto requiriera precisión. «Que las piezas estén en la misma habitación», respondió. «Que deje de moverse entre versiones, que no podamos ser negadas». Entendí lo que quería decir antes de que lo dijera del todo. Aún así, necesitaba escucharlo con claridad. «¿Cómo?», insistí. Levantó la vista lentamente. «Una cena». La palabra quedó suspendida. No me produjo pánico inmediato, sino algo peor. Una calma tensa, premonitoria. «¿Una cena?», repetí. «Sí, sin trampas, sin avisos previos». Hizo una pausa. «Nosotros dos no necesitamos oír más mentiras. Necesitamos que él no pueda decirlas». Me eché hacia atrás en la silla. Pensé en Javier, en su forma de hablar, en su habilidad para adaptar el discurso según el interlocutor. Pensé también en mí misma sentada frente a él, sin el refugio de la ignorancia. «¿Las dos?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lucía asintió. «Las dos». No respondí enseguida. Sentí el impulso inmediato de negarme, de decir que no era mi lugar, que yo ya había salido de esa historia. Pero eso no era del todo cierto. Había salido del relato que él me había contado, no de las consecuencias. «No quiero hacerlo por él», dije. «No quiero que esto suene a ajuste de cuentas sentimental». «No lo es», respondió Lucía sin dudar. «Es un cierre, para mí, y para ti, si lo aceptas». Respiré hondo. Pensé en todas las veces que en los últimos días había deseado desaparecer con la dignidad intacta. Pensé también en lo poco que sirve la dignidad cuando se construye sobre silencios que no elegimos. «Acepto», dije finalmente. No sentí orgullo al decirlo. Tampoco triunfo. Sentí responsabilidad. Acordamos los detalles con una frialdad casi técnica. El día, la hora, la excusa para que Javier estuviera allí sin sospechar nada. Lucía lo conocía mejor que nadie. Sabía cómo no levantar alarmas. Yo observaba, tomando nota mental de cada seguridad, de cada certeza, que solo puede venir de los años compartidos. «Mateo no estará», aclaró Lucía. «Esto no es para él». Asentí. Me tranquilizó saberlo. Algunas verdades necesitan testigos, pero no todos. Cuando me despedí, sentí un temblor leve en las manos. No era miedo escénico. Era la conciencia de estar avanzando hacia algo irreversible. Durante los días siguientes, Javier estuvo especialmente atento conmigo. Mensajes largos, propuestas de planes futuros, una ternura que, en otro momento, me habría desarmado. Ahora la observaba con distancia, casi con estudio. Cada palabra suya llevaba detrás una sombra que antes no veía. «Tengo una sorpresa para ti este viernes», me escribió la noche anterior. «Nada grande, pero especial». Sonreí con amargura. Pensé en lo relativo que puede ser el concepto de sorpresa. Llegué a casa de Lucía unos minutos antes de la hora acordada. Ella ya estaba allí, vestida con sobriedad, moviéndose por el comedor con una calma casi solemne. Sobre la mesa, 3 platos. Uno de ellos pequeño, infantil. Al lado, un coche de juguete azul. «No estará», dijo notando mi mirada. «Pero tiene que estar presente». No supe qué responder. Me senté. Escuché el tic-tac del reloj de pared marcando segundos demasiado conscientes. «Todavía puedes irte», dijo Lucía sin mirarme. «No te juzgaría». Negué con la cabeza. «No», respondí. «¿Ya no?». Cuando el timbre sonó,
Ninguna de las dos se movió de inmediato. Nos miramos un segundo. No éramos amigas. No éramos aliadas por elección. Éramos dos mujeres cansadas de existir en los márgenes de la misma mentira. Lucía fue a abrir. Yo me quedé sentada, con la espalda recta y el corazón acelerado, sabiendo que en los próximos minutos algo esencial iba a caer. No sabía exactamente qué, ni cómo. Solo sabía que después de esa noche nadie podría volver a fingir que no sabía. El acuerdo ya estaba hecho, y no admitía marcha atrás. Cuando Javier abrió la puerta, no retrocedió. Tampoco avanzó. Se quedó exactamente donde estaba, con una mano aún apoyada en el marco, como si su cuerpo hubiera entendido antes que su mente que esa escena no tenía salida cómoda. Sus ojos pasaron de Lucía a mí en un segundo demasiado lento para ser casual. ¿Qué es esto?, preguntó. No elevó la voz. No fue una reacción explosiva. Fue peor. Una pregunta plana, cuidadosamente neutra, como si todavía creyera que podía ordenar la realidad con el mismo tono con el que daba instrucciones en el trabajo. «La cena», respondió Lucía con calma. «Pasa, Javier». Se enfría. Entró, cerró la puerta detrás de él sin hacer ruido. Miró la mesa con atención excesiva, como quien busca una grieta que le permita reinterpretar la escena. Los 3 platos. El infantil. El coche de juguete colocado con intención, comprendió. Su mandíbula se tensó apenas. «No es el momento», dijo. «Podemos hablar después». «No», respondí yo por primera vez. «Este es el momento». «Precisamente porque no lo elegiste tú». Me miró entonces, de verdad, no como me miraba antes, cuando yo era una parte fácil de su vida. Me miró evaluando riesgos. «Clara, yo puedo explicarlo», empezó. Lucía se sentó. Yo hice lo mismo, él no. «Siéntate», dijo ella. «No vamos a gritar. No necesitas defenderte, solo escuchar». Por un instante creí que no lo haría, que se marcharía, que preferiría el escándalo futuro a la verdad inmediata. Pero al final, tomó la silla frente a nosotras. No tocó la servilleta, no miró los platos. «Esto no es justo», murmuró. Lucía inclinó la cabeza ligeramente. «¿Justo para quién?». No respondió. El silencio se estiró. Yo sentía el pulso en las sienes, pero mi voz salió firme cuando hablé. «¿Dijiste es esposa?», dije. No fue un error aislado, fue una costumbre. Javier abrió la boca. La cerró. Intentó sonreír, pero no encontró dónde colocar el gesto. «No quise hacerte daño», dijo. «A ninguna de las dos». Lucía soltó una risa breve, seca. «Eso es lo único que no puedes decir esta noche», respondió. «Porque hiciste daño todo el tiempo, solo que bien distribuido». Se pasó una mano por el rostro. Parecía cansado, pero no arrepentido. Como si lo agotara más la situación que sus propios actos. «No sabía cómo parar», dijo. «Las cosas se complicaron». «No se complicaron», repliqué. «Las multiplicaste». Se levantó de golpe, dio 2 pasos y volvió a sentarse. El movimiento fue inútil, casi infantil. «Yo os quiero», dijo, a las 2, de formas distintas. Lucía apoyó los antebrazos en la mesa. «Nuestro hijo no va a aprender que querer significa mentir», dijo con claridad. «No va a crecer viéndote desaparecer y aparecer según te convenga». La palabra nuestro cayó con un peso definitivo. Javier bajó la mirada por primera vez. «Mateo no tiene nada que ver con esto», dijo. «Lo tiene todo que ver», respondí. «Porque crece dentro de la mentira que tú normalizas». Intentó hablar. Balbuceó una explicación incoherente sobre fases, confusión, presión. Ninguna frase llegó completa. Era como verlo por primera vez sin el filtro de su seguridad habitual. Un hombre acostumbrado a controlar el relato, ahora incapaz de sostener uno solo. «Dime algo», le pedí. «Una sola cosa que hayas dicho igual a las 2». No respondió. Lucía se reclinó ligeramente en la silla. «No te estamos pidiendo promesas», dijo, «ni cambios dramáticos, solo que mires esta mesa y entiendas que ya no puedes fragmentar tu vida sin consecuencias».
El coche de juguete permanecía inmóvil entre nosotras. Un testigo silencioso. Javier lo miró, y algo se quebró por fin en su expresión. No fue redención, fue miedo. ¿Y ahora qué quieres que haga?, preguntó. Yo me levanté. Sentí una ligereza extraña en el cuerpo, como si una tensión antigua acabara de soltarse. Nada, respondí. Ya no hay nada que puedas hacer conmigo. Lucía también se levantó. Conmigo tampoco, añadió. Haremos lo necesario para Mateo. Lo demás se termina hoy. Javier nos miró alternativamente, buscando negociación, grietas, una versión distinta de la historia a la que aferrarse. No la encontró. Nadie gritó. Nadie lloró. Eso fue lo más duro. Tomé mi abrigo. Antes de irme, lo miré una última vez. La cena no era una trampa, dije. Era un espejo. Abrí la puerta y salí sin mirar atrás. Desde el pasillo, escuché el sonido de una silla moverse. Luego, nada. Bajé las escaleras sintiendo el aire frío en la cara. No había euforia. No había victoria. Solo una calma densa, sólida, ganada a pulso. Sabía que aquella noche no acabaría cuando yo cerrara la puerta. Pero también sabía algo nuevo, incontrovertible. Por primera vez, la verdad estaba entera en una sola habitación. No me fui inmediatamente lejos. Bajé las escaleras, crucé el portal y caminé hasta la esquina. Allí me detuve. No porque dudara de lo que había hecho, sino porque el cuerpo necesitaba un espacio para asimilarlo. Apoyé la espalda contra la pared fría y cerré los ojos unos segundos. Dentro de mí no había ruido, y eso era nuevo. Escuché pasos detrás. Lucía salió unos minutos después. Traía el abrigo puesto, el bolso colgado del hombro como si acabara de terminar una jornada larga, no una confrontación que había sostenido años de mentiras. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Y era verdad. Sí, respondí. Más de lo que esperaba. Caminamos juntas unos metros. No había necesidad de decir nada más, pero aún así, las palabras llegaron, como llegan siempre después de las verdades importantes, despacio, sin urgencia. Intentó llamarme la atención cuando te fuiste, dijo Lucía, como si todavía pudiera elegir a quién escuchar primero. Sonreí con algo parecido a tristeza. Eso también era parte del problema, dije. Creía que siempre habría tiempo para ordenar después. Lucía se detuvo. Me miró con una expresión distinta a todas las anteriores. No era cansancio, tampoco determinación, era alivio. Gracias, dijo. Fruncí el ceño. ¿No tienes que agradecérmelo? Sí, insistió. No por lo que pasó hoy, por no desaparecer sin decir nada. Habría sido lo más fácil para ti. Pensé en eso, en lo fácil que habría sido borrar su número, bloquearlo a él, reescribir la historia como una mala experiencia aislada. Pensé también en lo hueco que habría quedado todo después. No quise irme dejando dudas, respondí. Las dudas se parecen demasiado a las mentiras. Lucía asintió. Miró hacia la calle, donde los coches pasaban sin saber nada de nosotros. Mateo preguntó hoy por qué su padre estaba tan serio al salir, dijo. Le dije que los adultos a veces tienen que aprender cosas difíciles. ¿Y qué dijo?, pregunté. Que entonces esperaba que aprendiera rápido, respondió. No supe qué decir. Sentí un nudo breve en la garganta y lo dejé estar. Algunas emociones no necesitan respuesta inmediata. Caminamos hasta el metro. Allí nos detuvimos. Sabíamos que ese punto no era solo físico, también simbólico. A partir de ahí, cada una seguiría su vida. No creo que volvamos a vernos mucho, dije. Lucía sonrió con suavidad. No, confirmó. Y está bien así. Hizo una pausa. Pero quiero que sepas algo, añadió. Dijiste lo suficiente. La frase me sorprendió. No porque no fuera cierta, sino porque yo no la había formulado así. Tú también, respondí. Dijiste lo que yo no podía decirte a ti. Y eso importaba. Nos abrazamos brevemente. No fue un gesto dramático, sino consciente. Luego se dio la vuelta y bajó las escaleras del metro. Yo me quedé un momento más, respirando el aire frío de la noche. Saqué el teléfono. Tenía varios mensajes de Javier. ¿No los abrí?
No hacía falta. Ya había escuchado todo lo que necesitaba esa noche, incluso lo que nunca dijo. Mientras caminaba hacia mi casa, pensé en las palabras, en cómo habían sido el origen de todo y, al final, también el cierre. Una palabra mal dicha, muchas palabras no dichas, y otras, pocas pero firmes, dichas en el momento exacto. Entendí algo que me había costado aceptar durante mucho tiempo. No todas las conversaciones aclaran. Algunas simplemente confirman lo que ya sabíamos, pero no queríamos admitir. Llegué a casa. Dejé las llaves. Me quité los zapatos. El silencio del apartamento no me pareció vacío, sino limpio. Abrí el teléfono, y sin leerlos, borré los mensajes pendientes. Después hice algo más. Guardé el contacto con su nombre completo, sin diminutivos, sin restos de cercanía. Un acto pequeño, pero definitivo. Antes de acostarme, me miré al espejo. No vi una vencedora, tampoco una víctima. Vi a alguien que había puesto un límite sin necesidad de elevar la voz. Apagué la luz sabiendo que no todo había terminado. Faltaban decisiones, consecuencias, silencios largos, pero también supe que lo esencial ya estaba hecho. Porque a veces no se trata de decir mucho, se trata de decir lo justo. No amanecí distinta. Esa fue la primera sorpresa. El mundo no se había reordenado durante la noche, ni yo me sentía más ligera de forma milagrosa. Me desperté con el mismo sonido de la calle, el mismo polvo de luz entrando por la ventana, el mismo cuerpo cansado. Pero había algo diferente, y tardé unos minutos en identificarlo. No había ruido interno. Me levanté sin revisar el teléfono. Preparé café. Abrí la ventana. El aire frío me despejó más que cualquier pensamiento. Por primera vez en semanas, no sentí la necesidad de reconstruir mentalmente ninguna conversación. No repasé frases. No busqué significados ocultos. Lo que había pasado estaba completo, cerrado en sí mismo. Javier no volvió a escribirme ese día, ni el siguiente. Lo agradecí sin analizar demasiado el motivo. A veces el silencio no es castigo ni estrategia, sino aceptación tardía. No necesitaba una disculpa bien formulada ni una explicación final. Todo eso llega siempre después, cuando ya no sirve para reparar nada. Volví a mis rutinas con una atención nueva. Caminé más despacio. Escuché conversaciones ajenas, sin distraerme con las mías. Me sorprendí sonriendo de forma genuina en momentos pequeños, no porque estuviera feliz, sino porque ya no estaba multiplicada en versiones. Era solo yo. Pensé en Lucía, en cómo seguiría su vida a partir de ahora. No imaginé reconciliaciones ni guerras legales. La imaginé cansándose menos, eligiendo con más claridad, protegiendo a Mateo no de un padre imperfecto, sino de una mentira constante. Eso, comprendí, ya era una forma de cuidado. Yo también tuve que reaprender algo parecido. Durante un tiempo me descubrí dudando de mis propios límites, preguntándome si habría podido irme antes, si había señales evidentes que decidí ignorar. Luego, entendí que esas preguntas no buscaban respuestas, sino culpa. Y la culpa, a diferencia de la responsabilidad, no construye nada. Una tarde, mientras ordenaba libros, encontré una nota vieja escrita por mí misma meses atrás. Un plan de viaje, una frase subrayada. Cuando todo esté más claro. Sonreí. Arranqué la hoja y la tiré. La claridad no llega como condición previa. A veces es el resultado de un acto incómodo. Comprendí entonces algo esencial. No me fui con sensación de victoria, porque esto nunca fue una competencia. Me fui sin gritar, sin romper nada, sin necesidad de convencer a nadie. Me fui porque quedarme habría significado aceptar un lugar que no era real. A veces la justicia no hace ruido, no levanta polvo, no deja aplausos detrás. A veces la justicia es simplemente retirarse con la verdad intacta, aunque duela. Es elegir no participar más. Es dejar de ser el soporte silencioso de una historia mal contada. Lucía y yo no volvimos a vernos. No hizo falta. Habíamos compartido lo único realmente necesario. Una mirada directa a la verdad, sin adornos ni excusas. Con el tiempo, la escena de la cena empezó a perder intensidad emocional, pero no claridad. Cada vez que la recordaba, no volvía el dolor, sino la certeza. Lo que se dijo allí debía decirse.
Lo que no se dijo ya no importaba. Aprendí algo que no estaba buscando aprender. No todas las traiciones llegan con estruendo. Algunas entran suavemente, con sonrisas, con normalidad, con palabras mal dichas que nadie corrige del todo. Y también aprendí que escuchar ese primer quiebre interno, por pequeño que parezca, es una forma profunda de respeto propio. No hubo epílogo feliz tradicional. No hubo escena final emotiva. Hubo continuidad. Vida. Días buenos, días planos. Y en todos ellos, una ausencia que ya no dolía, porque no era pérdida. Era espacio recuperado. Al final, la palabra equivocada no fue esposa. La palabra equivocada fue después. Después, para explicar. Después, para cambiar. Después, para decir la verdad. Yo entendí a tiempo que algunas cosas, si no se enfrentan en el presente, nunca pertenecieron realmente al pasado. Y con esa comprensión simple y firme, seguí adelante. Libre.